ayer estábamos mirando el tema del presupuesto que presentó el gobierno nacional y que radica en el Congreso, a ver si se lo aprueban. Yo creo que no tiene muchas esperanzas de que lo hagan, ¿no? Porque recuerde usted que el año pasado él presentó junto al presupuesto nacional este plan de financiamiento de 12 billones de pesos que era para complementar ese presupuesto. No se lo aprobaron y este año todos pensábamos, bueno, seguramente le va a bajar al gasto, seguramente el presupuesto va a ser un poco más centrado, y no, de hecho le puso otra ley de financiamiento por 24 billones de pesos. 26 billones de pesos. Sí, sería la reforma tributaria más grande de la historia del país. Nunca se ha presentado, pues se ha aprobado algo tal. Lo que hace el gobierno es osado, Jennifer, porque presenta un presupuesto más grande que el anterior. Cuando lo había hace un mes y medio en el marco fiscal, el gobierno había prometido en voces de su Ministerio de Hacienda, de su ministro de Hacienda, Germán Ávila, que el presupuesto del 2026 solamente iba a subir con la inflación. Lo que vimos ayer ya de manera oficial es que el presupuesto va a subir por lo menos 5% real, es decir, descontado la inflación de respecto a este año. ¿Cómo se va a financiar eso? Pues con una reforma tributaria. Démosle a la gente el valor, ¿no? Porque el año pasado acá tengo 523 billones. 511. El año pasado. Sí, lo que ahí es un truco que hace Hacienda ayer. Usted lee el documento del presupuesto, Jennifer, y le ponen esa cifra, 523. Pero es que el gobierno hace algo que a mi manera de ver no es honesto, y es que están contando la ley de financiamiento que no fue aprobada. Es decir, eran 511, pero había una ley de financiamiento por 12 billones que no fue aprobada. Por eso, lo que pasa es que ellos están diciendo que con todos los impuestos que se cobraron de Catatumbo, por ejemplo, se agregó a ese presupuesto, entonces que termina consolidándose ese valor de presupuesto nacional para 2025. Pero al final es que el presupuesto, ¿qué es el presupuesto? Es el monto máximo que le aprueba el Congreso gastar al Ejecutivo. Y lo que el gobierno lo que el Congreso el año pasado le aprobó al Ejecutivo fue 511. Yo no entiendo por qué ponen 523 y ellos... Por lo que le estoy diciendo. No, claro. Suman lo de Catatumbo. No, pero es que lo del Catatumbo, no, es que eso es un ingreso. Pero es que el presupuesto... No aprobado por el Congreso. El presupuesto es un permiso máximo de gasto. Bueno, yo acá le estoy diciendo lo que es el ministerio. Entonces, el año pasado, 511, según las explicaciones que usted nos da, según el ministerio, quedó en 523. El presupuesto quedó aprobado en 511. Vale, en el Congreso, pero le estoy dando los datos que da el Ministerio de Hacienda, que dice que fueron 523 en total con lo del Catatumbo. No, perdóneme pelearle ahí, Jennifer, es que usted me está confundiendo los ingresos con el presupuesto. Es que incluso los ingresos son menores, si no tendría que usted pedir plata prestada. Es decir, todos los días nos endeudamos. Lo del Catatumbo no tiene nada que ver. Por eso, entonces, para que la gente no se nos enrede. El presupuesto fue aprobado por el Congreso de 511 billones de pesos. Pero el Ministerio de Hacienda lo sitúa en 523 porque le está aumentando, por ejemplo, los ingresos que hubo por el tema de Catatumbo. Entonces dice 523. Este año lo pone en 557 billones para 2026. Exacto, entonces pero para llegar a esos 557 billones necesita hacer una reforma o una mini reforma tributaria o ley de financiamiento, como le llaman ellos, por 26 billones. Sí, que es lo mismo del año pasado. El mismo truco. Sí, el mismo truco o digamos la misma aventura arriesgada que es presentarle a un país un presupuesto desfinanciado en el que también hay otras alertas y otros peligros que pues no son del CARF esta mañana, sino otros economistas anotan, y es que, por ejemplo, Jennifer, acuérdese del decreto que sacaron hace 2 meses de aumentando las retenciones, el pago de renta de las retenciones en algunos sectores, es decir, algunos sectores están adelantando el pago de renta del próximo año. Eso es una cajita para ahorita, pero el próximo año tendrá menos renta porque las empresas ya la adelantaron. Entonces, veremos qué hace el Congreso, las comisiones económicas, pero se vuelve a presentar un presupuesto desfinanciado. Y además, la fuente de paliar eso es una reforma tributaria en un año electoral que, como bien lo ha notado Oscar en estos días, es improbable que suceda. Entonces, pues usted está jugando una carta muy arriesgada. Acá viendo cómo lo desagregó el Ministerio de Hacienda, Sebastián, pues me llaman la atención algunos rubros, pero algunos, por ejemplo, el de educación sube, me parece que la subida es bastante importante, se sube de este año 81.653 millones de pesos a 88.000. ¿Ese está en billones? Ese está en billones. Miles de millones o billones, billones. Que estamos diciendo lo mismo, miles de millones o billones. Ese sube un montón, que acá en Colombia siempre se criticó que no se invertía en educación, que se invertía más en defensa, aunque la inversión en defensa también es importante, sube de 64.200
32 miles de millones o billones a 68.900. Sí, sube también, que es otra duda que se le oído esta mañana a expertos en salud y es una preocupación que hemos tenido todos hace tiempo. Sube 14% real el presupuesto en salud, que es bastante, sube, creo que me parece que 9 o 10 billones. Pero acá lo tengo, de 67 mil millones a 78 mil millones. Es 14 real, descontando la inflación. La pregunta, Jennifer, es: ¿esa plata irá para UPC o para, por ejemplo, inversión discrecional es una buena pregunta del Ministerio de Salud? Si va para el UPC, que yo creo que se puede como hacer la paz en esta guerra que ya... Yo no creo que vaya para el UPC realmente. Y sería un reconocimiento del gobierno de que la cosa se puede complicar mucho, que ya se ha complicado. O el resto podría ir también, que va para el Sistema General de Participaciones, que es la inversión de salud de los departamentos, o puede ir para inversión discrecional del Ministerio de Salud. Eso creo que el ministro Jaramillo lo tiene que responder. Bueno, claro, pero cuando uno mira las bases de las personas que votaron por el doctor Gustavo Petro, pues realmente dicen, para eso votamos, para que le pusieran más plata a la educación, más plata a la salud, mantiene el ascenso en defensa que solo han tenido gobiernos anteriores, pero me llama mucho la atención el rubro de deporte y recreación, porque es muy pequeñito y sigue bajando, de 468 mil millones a 312 mil millones. ¿Cuál me leyó? El de deportes. Ah, bueno, ese es un dato que saqué ayer para que lo tenga en cuenta. Si uno coge cuánto gastaba el Ministerio del Deporte en 2022 y cuánto gastará el próximo año si le aprueban ese presupuesto, el recorte fue el 76%. Imagínese. Eso me parece muy raro. El deporte muy castigado, sí. Muy castigado, sí, señor. Bueno, esos son los datos. Vamos a ver qué pasa, Oscar, con el Congreso. La verdad es que no pinta bien para y el déficit seguirá creciendo. 7.1, ¿no? Pero ¿Está mire, el déficit? Dígame. Se pregunta uno, Sebastián, Jennifer, el gobierno presenta un presupuesto desfinanciado, por supuesto, que sabe que el Congreso no se lo va a aprobar, pero que también sabe el gobierno, y el presidente Petro perfectamente lo tiene claro, que por decreto lo puede sacar. Entonces, por decreto sale el presupuesto, como salió por decreto este presupuesto que está vigente. Entonces, yo creo que la apuesta del gobierno, en este caso, sabiendo que el Congreso no le va a caminar con este presupuesto, y menos en tiempos electorales, sabe que lo puede sacar por decreto. Pero se pregunta uno, estas minucias, este menudo que le está dando a estos ministerios, Cultura o el Ministerio de la Igualdad, que va a desaparecer, o el Ministerio del Deporte, ¿por qué no se vuelve a lo inicial? ¿Por qué el Ministerio del Deporte no vuelve a ser Coldeportes, que tenía un buen presupuesto y funcionaba muy bien? ¿Por qué tuvimos que darle tantas arandelas y más arandelas y más arandelas al Estado, cuando perfectamente se puede reducir? Lo que se está buscando ahora es que hay que reducir el Estado, y el gobierno sigue apostando porque hay que crecer el Estado, porque sigue sigue creyendo que la cosa es estatizando, y no le tiene pánico a la privatización y al sector público, al sector privado. Pero este presupuesto, obviamente que este Congreso no se lo va a aprobar, y obviamente que lo va a sacar por decreto. De todas maneras lo está moviendo, es decir, ya lo va a radicar. Vamos a ver qué dice el Congreso. Justamente hoy lo radicó. Ya se radicó ayer porque por ley, Jennifer, solo tenían plazo hasta el día de ayer para radicar, no lo podían radicar. Se radicó el presupuesto y también la reforma tributaria, que ellos llaman ley de financiamiento. Y vamos a hablar a las 12:30, pues precisamente con uno de los integrantes del Congreso, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, que hace parte de la Comisión Tercera, que ya saben ustedes, les explicamos acá hace algunos programas, pues maneja la plática del Estado. Vamos a hacer una pausa, acuérdense, cojan sus facturas de energía, que les vamos a explicar cómo leerla. Estás escuchando Blue Radio.